creo que no han habido asesinos tan, bueno, para actualizar la lista, ¿no? Ujú, sí, claro. No ha habido Tantos con asesinos tantos seriales. muertos. Ujú. Sí, sí. Bueno, Igual pues se conoce. uno Adelante, adelante. del que les voy a contar fue bastante conocido, ya que salió una serie en Netflix que se llama No molestes con los gatos. Y básicamente este personaje lo que hacía, bueno, cuenta toda la historia detrás de esta persona, que más adelante les voy a decir quién es, pero sus inicios fueron en la internet, debido a que él en grupos de Facebook publicaba videos de él asesinando a algún animal, especialmente tenía alguna afición por los gatos, y en casi todos los videos utilizaba gatos. Los, eh, los asesinaba de maneras muy distintas, desde asfixia, ahogarlos. eh, Tenía bastantes maneras de hacerlo y bastante explícitas y desagradables, aparte de todo, que mucha gente en las redes sociales se juntó para, para poder localizar a esta persona, debido a que publicaba en estos grupos, pero con perfiles falsos. Y era tal magnitud eh, que se hizo tan famoso que muchas personas simplemente, bueno, esto también era bastante popular porque esa persona se infiltraba justamente en grupos de personas que les gustaban los gatos o cosas así y publicaba esos videos. Entonces, mucha gente se unió, solamente incluso hicieron nuevos grupos para formarse y obtener información de este sujeto, ya que utilizaba Ujú. cuentas falsas y utilizaba también eh, programas que le impedían rastrear su IP. Muchas personas que eran informáticos o aficionadas a las computadoras, pues también estaban unidas y no pudieron conseguir ninguna información. Era tal la desesperación por encontrar quién era, que muchas personas realizaban investigaciones con los videos, intentando cuadro por cuadro ver qué cosas tenía la sala, qué artículos tenía. Entonces se iban a una página de internet con proveedores, decían quién había comprado este artículo. Incluso hubo un, un hecho de que encontraron que había una aspiradora específica, que, bueno, una aspiradora que no se vendía en Estados Unidos. Entonces le tomaron fotos a la aspiradora y fueron preguntando en varios grupos de dónde era esa aspiradora, y mucha gente que es aficionada a las aspiradoras les contó que esa aspiradora pues era de la región, en una región de Europa, y pues ya fueron empezando de deshilar información a través de artículos y fragmentos de los videos que él que ellos mismos investigaban. Eh, pero el asesinato de animales no se quedó ahí. Después de que muchas personas estuvieran en la investigación y empezaran a darse cuenta o a dar indicios de quién era esa persona y cuál era su ubicación, esta persona se dio a fuga y justamente empezó a asesinar personas. Ya dejó de lado los animales y empezó a tener asesinatos en contra de humanos. Y no era la excepción que él tuviera que grabar el video y hacer publicidad de esto en el acto, ya que también subió estos videos de asesinatos en las plataformas de Facebook, que también fueron dadas de baja, los cuales también no se encuentran por ahí de fácil acceso, y seguramente se encuentran en la web profunda o por algunas partes de ahí. Pero es bastante curioso esta, este asesino, debido a que fue más reconocido o fue más influenciado por el internet, y también él quería hacer, bueno, este personaje que se llama Luca Magnotta fue un actor estadounidense que simplemente no alcanzaba la fama. Entonces
empezó a hacer cuentas falsas de Facebook, empezó a contratar bots para que muchas personas contrataran su perfil, pero debido a esto, pues era una persona con mucha frustración, incluso intentó iniciar una carrera actoral, pero fue rechazado debido a que no era lo suficientemente bueno. Debido a toda esta frustración, empezó a hacer los videos de maltratos de animales y finalmente terminó asesinando gente y fue conocido como el descuartizador canadiense. Así es, así es. Una historia un poco más moderna, la que nos cuenta Marcelo con el descuartizador canadiense. Y bastante cruel también, ¿no? Con los animales. Oye, ¿qué daño te hicieron los animales? Los humanos todavía lo entienden, ¿no? No es cierto. O sea, podrías creer que hay razones en la gente para asesinar a otra gente, órale. Para maltratar a otra gente, órale, ¿no? Pero ya meterte con un animal, oye, ¿qué te ha hecho el pobre animal? Por eso también les recordamos que en Halloween no regalen gatos negros, porque mucha gente que se pasa de lanza los utiliza para rituales de brujería. Así que si ven un gatito negro por la calle, no tengan miedo y adóptenlo. Y si no lo pueden adoptar, por lo menos quédenselo hasta que pase noviembre. Y ya, así que en diciembre pues ya lo tiran por ahí, ¿no es cierto? Pero sí, no los dejen en la calle y no regalen gatos negros, porque hay gente que en serio hace muchos actos de brujería con estos pobres animales. Y pues, qué poca madre, ¿no? Qué poca madre. Sí. Y bueno, siguiendo con los números así estratosféricos, quisiera platicar la historia, si me permites, Marcelo, de un asesino en serie. Claro. Que como ustedes han escuchado a lo largo del stream, podría ser una persona que pues no tiene trabajo, que es pobre, que tiene rasgos físicos que lo limitan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la historia del siguiente asesino en serie no es para nada de ese estilo. Hablamos de Harold Shipman, y que de profesión era doctor de origen inglés. Y este doctor tiene en su haber la cantidad insólita de 150 asesinatos, todos comprobados a lo largo de 25 años. ¿Saben qué es lo peor? Que todas sus víctimas eran pacientes suyos. Así es. Realmente este asesino no era brutal ni sanguinario como los anteriores que descuartizaban o machacaban a golpes a sus víctimas. Este doctor no era así. Harold Shipman, todo lo contrario, llegó a asesinar a las personas administrándoles dosis de medicamentos en cantidades masivas para que el cuerpo fallase. El doctor elegía a sus víctimas, las seleccionaba viendo que eran pacientes que estaban enfermos, y bajo ese pretexto él los seleccionaba para poderlos curar, entre comillas, y pues poder cumplir ese placer de asesinar, ¿no?, que él tenía con estas dosis que les digo de medicamentos de forma alta que llevaban al homicidio de la persona. Pero tan bueno era el doctor, tan carismático y tan educado, que convencía a las personas, a los familiares de los muertos, a que su muerte, perdón la redundancia, pero su muerte era provocada por la misma enfermedad que ya venían arrastrando. Es más, convencía a la familia de que tras la muerte del individuo lo cremaran, ya que así era la forma más higiénica y barata para el trato del cuerpo. De esta manera, jamás había autopsia, y así no se darían cuenta que era el doctor quien los había asesinado al insertar esos químicos en su cuerpo. Sin embargo, después de un tiempo fue descubierto el modus operandi y fue condenado a más de 7 cadenas perpetuas.
Leo nos dice buenas noches Leo, gracias por estar por acá, espero verte pronto y por acá el próximo jueves, espero te haya gustado, hermano. Bueno, de hecho Igual personas... vamos a ver la imagen, perdón Marcelo, vamos a ver la imagen aquí de Harold para que vean que realmente no era, no tenía las facciones o no tenía como que esa carita de asesino serial, realmente era una persona bastante seria, un doctor. Aquí estamos viendo en pantalla es Harold Shipman, para que también digan, bueno, cómo la maldad se puede engendrar hasta en personas que les daríamos la vida como este tipo de doctor, ¿no? Imagínense. Algo para pensar a la hora de que vayan al doctor. Adelante, Marcelo. Claro, igual en personajes que no parecen asesinos seriales, se encuentra el siguiente, ya que fue, bueno, es el asesino más sádico que fue, que ha sido ha sido reportado, pero contra mujeres. Y que a pesar de todo tiene bastantes fans del género femenino debido a su atractivo físico. Esta persona nació el 24 de noviembre de 1964 en la ciudad de Burlington, en el estado de Vermont, Estados Unidos. Sus primeros años de vida parecieron ser una mentira, ya que fue acogido por sus abuelos, creyendo que estos eran sus padres y que su madre era su hermana. En su época universitaria fue un estudiante de psicología, bastante aplicado y con notas muy notables y elevadas. Pero fue en el campus donde conoció a la persona que empezaría a desestabilizarlo para toda la vida. Bondi se enamoró de Stephanie Brooks, cuya ruptura nunca llegó a superar y de hecho nunca lo hizo, sino que su amor se convirtió en una obsesión. Tras un tiempo del estudio y dejar los libros, Ted regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho, al tiempo que inició una relación con Meg Harris. No fue hasta el 4 de enero de 1974 cuando cometió su primer asesinato. Bundy se coló en la habitación del estudiante Johnny Lenz, de 18 años, para golpearla fuertemente con una palanca metálica. Después, la violó con una de las patas de su cama. La joven sobrevivió, pero el ataque la dejó con una lesión cerebral permanente y seguramente con episodios ¿eh? con episodios psicológicos. Casi un mes después de que realizó esto, Bondi repitió su modus operandi con una estudiante de psicología del mismo campus, Linda Ann, solo que esta vez se llevó el cuerpo y lo custodió durante un año entero, hasta que la policía halló sus restos en una zona montañosa. Aquellos fueron sus primeros ataques y sus primeros asaltos nocturnos, ya que con la llegada de la época eh, festival, Bondi se atrevió a hacer actos más descarados y ya no hacerlo oculto entre las sombras, sino que ya empezaba a atacar a plena luz del día. Este estilo adquirido consistía en una simple estrategia. Acudía a un campus universitario o algún supermercado. Él escogía a su víctima, generalmente mujeres, y les pediría ayuda para meter las cosas que él había comprado en su maletero, con la excusa de tener un roto o una lesión en el brazo. Entonces, cuando la joven accedía a ayudar a Ted y al ir al auto, él las golpeaba con una barra de metal y la metía en su Volkswagen para poder trasladarla a un lugar apartado en la que realizaba todo tipo de actos perturbadores. En algunos casos, después de asesinar a estas jóvenes, practicaba la necrofilia con los cuerpos.
Ted Bundy, el asesino, dejó víctimas a su paso a lo largo de muchos estados de Estados Unidos, desde Utah, Oregón, Florida y Colorado, en los cuales sus objetivos se encontraban jóvenes de 30 años, incluso niñas menores de edad. Y se calcula que los crímenes que se cometieron entre 1974 y 78 eh, fueron todas estas víctimas. Sin embargo, fueron muchas mujeres que fueron desapareciendo misteriosamente a lo largo de esas fechas, sin que se haya sabido su desenlace o si hubiera alguna sospecha o conexión con el mismo Ted Bundy. Incluso hay cuerpos que no han sido identificados. Una de las claves en sus tácticas de convencimiento o de atracción de víctimas fue que, a la parte de que practicaba su modus operandi, eh, y él también tenía una afición por hacerse la víctima, también tenía grandes dotes de seductor, ya que él tenía, como ya mencioné, un gran atractivo físico, ya que le hizo ganar muchas fans Ujú. que seguían y protegían al mismo Ted. Incluso a las puertas de los juzgados, una vez que fue detenido, seguía teniendo aficionadas a él. Eh, Muchas veces de las visitas orales y comparecidas ante el juez, Bondi estaba acompañado de su esposa y de muchas de sus seguidoras. Incluso, bueno, según declaró el criminalista Raúl Torreo, algunas de estas fanáticas incluso lo visitaban en la prisión para tener eh, pláticas. Bondi también jugaba con mucho con su aspecto físico, no solo para captar víctimas, sino también para poder huir de la policía. El joven asesino cambiaba de aspecto siempre que podía para eludir las sirenas de las policías. Pero el detonante que lo hizo ser detenido y lo que provocó que el criminal apareciera en las fichas policiales de las comisarías de al menos 4 estados fue su actitud temeraria ante el volante. Fue detenido en varias ocasiones por mala conducción. Sin embargo, de todas las veces que fue arrestado y puesto a disposición judicial, Bondi logró escaparse en 2 ocasiones de prisión. Así, fue hasta después de su segunda fuga en enero de 1978 cuando cometió su último crimen. En esta ocasión, Bundy no seleccionó a una víctima concreta, sino que se pasó por las habitaciones de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida y golpeó a todo estudiante que se encontró con un leño de madera. Tras los salvajes golpes, Bundy eh, mordió y mutiló algunos de los cuerpos. Y Ujú. esto fue el último ataque reportado. También la última víctima que se reportó fue una joven de 12 años, con quien repitió las mismas acciones de morderla y mutilarla el cuerpo de la joven. Eh, Esto fue lo último que se tuvo reportado de este asesino. Se sabe que el perfil de este asesino es que era muy narcisista, ya que incluso a pesar de que, bueno, esto se ve en el modus operandi, ya que él trabajaba a plena luz del día, Claro. él confiaba mucho en su atractivo y en su persuasión de las personas, e incluso tuvo, debido a que él practicó derecho, él mismo se defendió durante uno de los procesos judiciales que duró 5 años por los numerosos retrasos en la ejecución y sus múltiples apelaciones, manteniendo su inocencia en todo momento. Esto hace demostración de su gran narcisismo y egocentrismo que tiene este personaje, que dejó esta historia para la posteridad. El único asesino que se ha defendido a sí mismo y ha logrado defenderse por lo menos unos 5 años. Ujú. Y también, como dato curioso, este solo fueron 5 años que pudo defenderse, pero Ujú. todo acabó cuando de estas mordeduras que él daba a los cuerpos o cadáveres de sus víctimas fueron clave para poder inculparlo, debido a que eh, esta fue una prueba que lo inculpó a sentencia de muerte y lo llevó a su fin. Así es.
Para apuntar, Ted Bundy muere el 24 de enero de 1989 a la edad de 42 años, ejecutado en la silla eléctrica. Y sin duda alguna, las chicas del stream no me dejarán mentir, también los hombres yo creo que tampoco me dejarán mentir. Ted Bundy gozaba de un atractivo físico bastante grande, que era su principal arma, como bien lo comenta Marcelo. Tanto así que, bueno, se han creado varias películas de Ted Bundy y ha sido uno de los asesinos seriales más reconocidos de la historia, ¿no? Sí, muy reconocido. Más por su atractivo. Por su atractivo, así es. Yo lo más que la verdad me sorprende mucho de Ted Bundy es el hecho que se haya podido defender a sí mismo, ¿no? No necesitar un abogado y poder defenderse a sí mismo de todo, haciendo otra vez gala y uso de su atractivo, ¿no? Porque también lo utilizaba mucho para persuadir a las personas, ¿no? A la gente, también al género masculino también lo llegaba a persuadir, ¿no? Con esa sonrisa que vemos en la imagen en el stream. Claro, claro. Así es. Y bueno, ¿qué les parece, stream? Si en este momento dejamos a los asesinos seriales del mundo y nos concentramos en lo que queda de stream en los asesinos seriales de México. ¿Les parece? Y también que hiciera aquí no pedir una disculpa, pero sí dar a entender que qué raro, ¿no? Que no estemos hablando de mujeres asesinas seriales. Pero no sé cómo explicarlo, Marcelo, no sé cómo me lo habías explicado hace rato. Ah, que, bueno, no sé si hay un artículo, probablemente sí, pero Uh-huh, tendemos nosotros a no manejar también nuestras emociones uh-huh. y eso también es como factor para el desemboque de un psicópata o un asesino. En comparación con las mujeres que tienen bastante control emocional, Uh-huh. si bien eh, algunas de tendrán una, ¿cómo se dice? Refutarán esto, Claro. pues posiblemente se tengan reportes de que sí tengan un mejor control, Sí, una mejor manera de manejar estas emociones emociones. que Ajá, nosotros. exactamente. También, no es que no estemos hablando de mujeres, sí hemos hablado por lo menos en la familia Manson, pues sí había un número de mujeres, creo que eran dos o tres, que habían perpetrado los asesinatos, y no estamos diciendo que no haya mujeres asesinas, ¿no? Mujeres asesinas seriales. Claro que sí las hay, pero quisiéramos hacer un stream solamente de mujeres asesinas seriales. Pero, pues como apremia la historia mexicana, pues vamos a contar de unas muy famosas que fueron hermanas, inclusive. Para el dato curioso, se dice que la primera asesina serial era de la cultura romana, que era una buena... eh, ¿cuál es el término para las personas que conocen las plantas? Es herbo algo, ¿no? Herbolaria, Herborista. 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 Y conocía la capacidad de las plantas en el tema de los venenos, y así mató a muchísima gente del Imperio Romano, y al final fue echada a los leones tal cual en una de estas arengas, y así terminó la historia de la primera mujer asesina serial. Pero como les digo, ya hablaremos de eso en un futuro. Y bueno, pues ya se me adelantaron ahí en el chat. Muchas gracias. Qué bueno que estén atentos, porque el siguiente tema, y como bien nos dice de Petetan, hablaremos de nada más y nada menos de las hermanas González Valenzuela, como nos dice de Petatán, las Poquianchis. Y es que así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, por nombres María Luisa y Delfina. Aquí se atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas. Pero me equivoqué en el nombre, era María Luisa Delfina y María de Jesús y Carmen, perdón, una disculpa.
La mayoría de sus víctimas, para quienes no lo sepan, las hermanas, o las Poquianchis, para ser más relevante el nombre, trabajaban en un principio como obreras en una fábrica textil, donde no recibían un salario bastante alto, de hecho era un sueldo miserable, como muchos trabajos de México. Y bueno, al morir sus padres, reciben una modesta herencia y la ocupan para abrir un prostíbulo, un congal, y ahí fue donde comenzaron con sus crímenes. De hecho, la mayoría de sus víctimas eran prostitutas que trabajaban dentro de sus burdeles. Se presume que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas y a muchas otras las torturaban para después asesinarlas y enterrarlas en el mismo terreno en donde estaba el bordel. Eran originarias de El Salto, Jalisco, y en su infancia fueron víctimas de violencia familiar. De hecho, Carmen, una de las Poquianchis, se fugó con su novio cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Se decía que ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, donde las empezaron a llamar como las Poquianchis, y de ahí el nombre. Y era en este burdel, donde reclutaban a mujeres a base de engaños y las obligaban a dar el sexoservicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a algunos artistas, y de hecho hay una novela llamada Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, y también ese libro está inspirado, está de base para una película que lleva el mismo nombre, dirigida por Felipe Casals. Bueno, esta es una de las más famosas de asesinas seriales y mexicana, ¿no? Creo que muchos hemos escuchado el término Poquianchi y muchos pensamos en muchas cosas. De hecho, hay gente que las relaciona a temas de conspiraciones, pero realmente hacen referencia a estas hermanas. Perdón. Hace referencia a estas hermanas que asesinaron y, torturaron y asesinaron a muchísimas jóvenes que trabajaban para ellas en sus prostíbulos, ¿no? Bastante interesante que México sea de los pocos países que tiene asesinas seriales, mujeres. También igual asesinas, pues en todas partes hay. Pero aquí hacemos específicamente, mencionamos las seriales. Igual aquí cabe, bueno, ¿cómo se dice? Sobran las historias de mujeres que han asesinado Sí, claro. a sus parejas o personas, incluso han vendido tamales fuera del metro de cadáveres. Sí, claro. Sí, sí. De hecho, yo creo que aquí entraría más esa historia que contamos en ese stream de leyendas mexicanas, ¿te acuerdas? Sobre la tamalera. Claro. Entraría porque, pues, Sí. no sé si se usa la palabra, pero en efecto es una asesina serial. Y estamos viendo en pantalla, estamos viendo a las hermanas, a las Poquianchis, ellas eran las Poquianchis, para que las vean ahí en pantalla de stream. Y bueno, Marcelo, adelante, por favor. Claro, igual un asesino mexicano serial bastante famoso, aparte del Destripador mexicano, fue Gregorio Cárdenas Goyo, conocido como el Estrangulador de Tacuba, que cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron compañeras de la carrera de Ciencias Químicas y 3 prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel,
ya que asistió a sus clases de psiquiatría, recibió visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando él quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces aquel presidente Luis Echeverría, y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje, ya que este personaje, o Gregorio Cárdenas el Goyo, fue una persona notable, debido a que es un gran ejemplo de lo que fue el, el ¿cómo se dice? Readaptación. La readaptación social, ya Ujú. que él dejó sus crímenes una vez fue internado, y eh, pero se cuenta que su primer asesinato reportado fue en 1952. Así es. Su primer víctima fue el chofer de la que entonces fue Miss México, que fue Ana Berta Lepe. Se, tr- Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida de Insurgentes y la calle de Yucatán, y la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de su padre violento, que algunos libros lo identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. Ujú. La madre lo refugió en un hotel y de allí salió en busca de una mujer con quien tenía relaciones. Su siguiente víctima fue una mujer que no se conocía y quien se negó a tomar un café con él. La secuestró y la llevó a un hotel de paso y la mató. Es bastante curioso que este personaje igual haya tenido una historia o una infancia trágica, Claro. igual por abuso de sus padres, pero su madre lo sobreprotegía. ¿Quién iba a pensar que su hijo iba a ser una, ases- un asesino serial? Igual tuvo ese desenlace eh, algo feliz, por así decirlo, ya que fue readaptado socialmente y dejó atrás los crímenes, pero aún así tuvo esa gran marca de ser un asesino serial que tiene bastantes actos atroces de penitencia. Así es, así es. De hecho, al pelón, si me permites incluir en el relato, también se le conocía como el psicótico muralista, ya que después de estar en Lecumberri fue llevado al hospital La Castañeda, que es un manicomio, y ahí se le conoció como el psicótico muralista, ya que en su cuarto pintaba las paredes con su propia desecho, pintaba murales en las paredes, perdón, y por eso se ganó el mote del psicótico muralista también. De hecho, hay una leyenda por ahí, no sé si la escuchaste, Marcelo, que se dice ¿Cuál? que tiempo después de que liberaron al pelón, a, a Higinio Sobera, perdón, ¿Al Goya? Higinio Sobera el pelón, eh, se dice que después de su liberación, que sucedió muchos años después, se le llegaba a ver deambulando por Chapultepec, tirándole migajas de pan a todos los animales que iba encontrando a su paso. Inclusive ¿Por? es una leyenda de terror, en Chapultepec es una leyenda de terror que se aparece el fantasma del pelón. Obviamente no te atacan ni te hacen nada parecido, pero hay gente que asegura que a altas horas de la noche han visto a una persona alimentando ya sea los patos o las ardillas o las cosas que hay en Chapultepec con migajas de pan y dicen que es el espíritu del pelón. Nunca había escuchado esa leyenda. Así Pues es es, bastante curioso. uh-huh. Así es, así es. De hecho, lo estamos viendo en pantalla, él es el pelón. Bueno, así le decía, ¿no? Higinio, ¿no? Higinio el pelón. Quien falleció Igual, en 1985 también, ¿no? Para anotarlo ahí. igual hay asesinos un poco más actuales que igual tuvieron un gran impacto en la población mexicana, ya que probablemente muchos recordamos algunos reportajes o noticieros que hablaban de este personaje. Incluso, bueno, yo no recuerdo porque pues, estaba muy chico, pero yo supongo que eh,
tú, Enrique, o varias personas del Ujú. chat han recordado algunos de los personajes, uno de los asesinos seriales más famosos de México, Sí, claro. ya que ha tenido publicidad tanto en los medios como en muchas historias. Chuchu. Ok. Bueno, Marcelo, como dices, fue una historia bastante conocida. Empezamos por eso porque son las más conocidas. Yo creo que del chat, yo creo que son las que más van a reconocer. Y bueno, fue una historia de miedo bastante fuerte que no sé si algunos en el chat recuerden. Que ocurrió por ahí en los meses de octubre y diciembre de 2005, allá en el lejano 2005. Y es que de la nada, alrededor de la capital, que era en entonces Distrito Federal, se empezaron a encontrar bolsas y maletas con restos humanos en inmediaciones cercanas al metro Chabacano. No sé si lo llegaron a recordar. Bueno, pues tiempo después se capturaría al asesino serial que era conocido como el sádico, o como la prensa de Nota Roja le puso, el Matajotos. Una disculpa por la palabra, pero en ese tiempo se le conocía así a Raúl Ociel Marroquín, alias el sádico, quien era un joven carismático y bien parecido, que se aprovechaba de estas características para conquistar a jóvenes que conocía en bares gay de la zona rosa de la Ciudad de México. Después de unos tragos e insinuaciones eróticas, Raúl los convencía de ir a su departamento, pero ahí todo cambiaba, ya que el sádico los amordazaba, golpeaba y torturaba para posteriormente pedir un rescate a sus familiares, los cuales pagaban de inmediato, pero Raúl no paraba ahí. Una vez cobrado el rescate, el sádico los asfixiaba para posteriormente descuartizarlos y colocarlos en bolsas o maletas que iba tirando por las calles del Distrito Federal. Raúl fue detenido en 2006 y condenado a 200 años de prisión. Se le confirmaron 4 asesinatos que él mismo confesó, pero nunca sintió remordimiento. Es más, durante su captura convino a decir que le hizo un bien a la sociedad al haberse deshecho de esos homosexuales. También dijo que si tuviera la oportunidad, lo volvería a hacer, pero sin cometer los errores que lo llevaron a su captura. Y fue una época de terror para la capital, para el Distrito Federal. Fue una época de terror esos años y yo recuerdo muy bien que lo de la maleta de Chabacano fue un acontecimiento bomba. Me acuerdo que lo vi durante todo el día en los noticieros que pasaban. Y como les digo, pues todas sus víctimas eran homosexuales. Por eso se llevó el mote que le puso los periódicos tipo La Prensa, para los que viven acá en México, pues sabrán que estos periódicos bueno, hacen su Navidad de publicar fotos de crímenes crudos, ¿no? Publican fotos de cadáveres, de gente muerta, disparados, mutilados, etcétera, etcétera, etcétera. Hace poco se metió en una controversia por presentar el cuerpo de una mujer desollada, pero de esto hace su domingo este tipo de periódicos. Y bueno, este es Raúl, el que les voy a mostrar ahorita. Como les comento, fue un, un hito fuerte en México. Como bien lo comenta Marcelo, él pues no estaba demasiado joven para acordarse. Voy a buscar una imagen porque la puse, pero no me apareció ya. Pero buscamos una imagen donde no esté este periódico.
Y aquí está, ¿no? Aquí ahora sí está bien. Este es el sádico. De hecho, el sádico aún sigue cumpliendo su condena. Obviamente todavía le falta bastante, pero pues es de los asesinos seriales que aún siguen con vida en México. Brutal. Así es. Mm. De hecho, muchos grupos de odio racial, bueno, de odio de cualquier tipo, perdón, y sobre todo la homofobia, toman a este hombre como su estandarte, ¿no? Como uno de sus estandartes. Adelante, Marcelo. Igual una de las mayores asesinas, bueno, ya habíamos mencionado que hay pocas asesinas seriales en México. Ujú, Una de ellas es bastante famosa. claro. Igual muchas personas la recordarán ya que salió bastante en bastantes noticieros, incluso en series de televisión, Famosísima, claro. en algunos capítulos. Estoy hablando de Juana Barranza, la ex luchadora que em- salió del ring y empezó a cometer asesinatos de personas de la tercera edad y por esto fue apodada la Mataviejitas. Eh, Juana Barranza tiene en su historial de al menos 17 homicidios de mujeres de la tercera edad. Eh, Sin embargo, ella ha declarado que ella no hizo todo esto, ella solo cometió un error, pero realmente ella no cometió todos estos asesinatos. Eh, Fue el 25 de enero del 2006 cuando Juana Barranza se levantó para preparar el desayuno para sus hijos Emma y José, quienes se fueron a la escuela, y luego salió de su hogar para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. De acuerdo con la psicóloga que le realizó los exámenes psicométricos, Peggy Ostroki, alrededor de las 11 horas, Juana merodeaba por la calle José Jasso, José Jasso, perdón, cuando vio a Ana María, una mujer viuda que vivía en la colonia de Moctezuma, Ujú, en la entonces delegación Venustiano Carranza, y que compartía su casa con una joven, a quien le preparaba el desayuno todos los días y narraba la especialista en su libro Mentes Asesinas. ujú. Ana María regresaba del mandado, encorvada por el peso de las bolsas y caminando lentamente. Barranza aprovechó y se acercó a ella para ofrecerle ayudarla a- hasta llevar a su hogar las cosas que había comprado. En el departamento de Ana María, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. La mujer de 84 años le ofreció, perdón, la mujer de 84 años le ofreció 22 pesos por la docena de ropa, pero Barraza le dijo que era muy poco. Como respuesta, solo escuchó que Ana María refuñó. Así son siempre las gatas. Quieren ganar demasiado. Juana no respondió, pero tomó un estetoscopio que había sobre la mesa. Se colocó detrás de la anciana y utilizando el cordón de caucho, rodeó el cuello de Ana María y la ahorcó hasta dejarla sin aire. Ujú. Barraza escapó inmediatamente del lugar, pero en el momento en el que salía del edificio, el inquilino de la anciana llegó al lugar y encontró a Ana María muerta. Llamó a la policía y tras una breve persecución atraparon a Juana Barraza, quien coincidía con el retrato hablado de un asesino serial que en los medios de comunicación había nombrado la Mate Viejitas. Ujú. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Su padre abandonó a su madre el mismo día en que ella nació y se llevó consigo a su hermano. 3 meses después, madre e hija se trasladaron al entonces Distrito Federal. La, la psicóloga que hizo estas entrevistas a Juana Barraza narra en su libro que narra en su libro uno de los testimonios que dijo la Mate Viejitas y confesó Ujú. que su madre se había hecho adicta al alcohol y la situación económica en la que vivían era muy precaria. Claro. Juana tenía prohibido salir a la calle en su infancia e ir a la escuela, pues su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Eh,
Barraza era una mujer agredida diariamente por su madre de forma física y verbal, y estas agresiones también eran eh, hechas por su padrastro, la única persona que Juana consideraba como su protector. Un día, la madre de Juana se la llevó a beber con unos amigos. En estado de ebriedad, decidió regalarla a cambio de 3 cervezas a un hombre, quien golpeó a todo de la muñeca y violó a Juana Barraza, quien quedó embarazada. Luego, después de 3 meses de dar a luz a su primer hijo, Juana Barraza fue rescatada por los hermanos del padrastro. La madre de Juana Barraza murió de cirrosis hepática cuando ella tenía 18 años. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de sentimiento que no fuera rencor u odio debido a pues a toda la violencia física, que también mental, que sufrió durante su infancia. Ujú. Eh, Juana Barraza cuenta el momento más triste de su vida, el cual fue a los 23 años, cuando se casó con Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una bella y hermosa hija. Pero el hombre sería de igual manera muy violento con ella después del matrimonio, por lo que inició una nueva relación con un hombre llamado Félix Juárez, quien, para su mala fortuna y de igual manera, resultó ser un hombre violento, quien también ejercía eh, actos de agresión ante ella. En 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 24 años. Esta muerte es recordada por Juana como el momento más triste de su vida. A los 30 años, Juana Barraza llegó al cuadrilátero e inició su carrera como luchadora profesional. Ella se hizo llamar la Dama del Silencio. En una de las luchas, Juana Barraza se lastimó la columna y al acudir al médico, el especialista le dijo que podía quedar inválida, por lo que decidió retirarse del cuadrilátero. Sin embargo, luego se empleó como promotora de la lucha libre. Fue entonces, en el 2003, que una serie de asesinatos conmocionaron a la Ciudad de México. Mujeres de la tercera edad eran halladas muertas al interior de sus domicilios con señales de ahorcamiento. Los primeros indicios no apuntaban a que se tratara de un asesino serial, ya que no relacionaban todas las pistas encontradas en la escena del crimen. Sin embargo, la cifra de asesinatos a mujeres de la tercera edad comenzó a elevarse mes con mes. El 1 de abril del siguiente año, del 2004, fue capturada la primera sospechosa por el asesinato de varias ancianas en la Ciudad de México. Su nombre era Araceli Vázquez, a quien la Procuraduría Capitalina buscó vincular con los homicidios. Ujú. En un documento de Discovery Channel, Patricia Dayan, la oficial de la Unidad 17 de Homicidios de la Procuraduría Capitalina, que llevó a caso al de las mujeres de la tercera edad asesinadas, dijo que Araceli Vázquez mató a una persona de la tercera edad. Se hacía pasar como trabajadora de la salud, del trabajo social, la cual portaba una bata blanca y utilizaba pelucas. Ujú. Se realizó el cateo en su domicilio y efectivamente se encuentran pelucas y batas blancas con logotipos de un centro de salud, indicó la oficial. Tiempo después, los homicidios a mujeres de la tercera edad continuaron y liberaron a Araceli Vázquez por falta de elementos. Posteriormente, con base a un retrato hablado, se logró la detención de un hombre llamado Mario Tablas. Sin embargo, el sospechoso declaró que sí había cometido un homicidio, pero la víctima era su madrina. Changos. De noviembre de 2003 a enero del 2004, tan solo habían muerto 23 mujeres mayores de la tercera edad, de las cuales solamente dos se habían eh, declarado u oficiales por estas dos personas previamente habladas. Eh, las autoridades creyeron que el asesino podría ser una transvesti por la descripción Claro. física del atacante que dieron mujeres que no fueron asesinadas. Y durante la investigación por el asesinato de más de 20 mujeres de la tercera edad, la entonces oficial de la Unidad 17 de Homicidios, Patricia Dayan, realizó un busto con base en más de 15 retratos hablados, el cual fue presentado en conferencia de prensa. Ujú. Tras el aumento de asesinatos y dar a conocer cómo operaba la asesina de las mujeres de la tercera edad, la policía capitalina implementó un operativo en parques, jardines de la Ciudad de México, en donde Juana Barraza aprovechaba para tener contacto con las ancianas.
Tras 4 meses de vigilancia continua, los ataques en contra de mujeres de la tercera edad habían disminuido. Sin embargo, el 25 de enero fue detenida Juana Barraza. ¿Cómo fue esta detención? Fue debido a un estudiante, Joel o Joel, el estudiante que rentaba un cuarto con Ana María, quien fue la última víctima de la Matavijitas. Regresó a la casa y vio a la anciana estrangulada. Salió del inmueble y recorrió en búsqueda de la mujer que había salido del domicilio minutos antes. Después de correr 2 cuadras, Joel encontró a policías del sector Balbuena, quien lograron detener a Juana Barraza Samperio, quien en ese entonces tenía 48 años. Los policías subieron a la detenida a la patrulla y minutos después le presentaron ante los medios de comunicación. Junto con ellos llegó el entonces procurador Joel Ortega. Más tarde, el Ministerio Público revelaría que Juana Barraza sería responsable de al menos 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad. Tras meses de audiencias, el juzgado 67 penal del reclusorio femenil de Santa María Catitla condenó a 759 años de prisión a Juana Barraza por el homicidio de 17 mujeres de la tercera edad. Sin embargo, la pena máxima que se le puede dar a una persona es 50 años, por lo que la Matavejitas podría salir de prisión cuando tenga 98. Yo recuerdo... Y eso es todo lo que... perdón, Marcelo. Claro. Yo recuerdo, y no sé si el chat lo recuerde, que cuando capturan a Juana Barraza montaron en la televisión toda una conferencia donde la misma Matavejitas explicaba cómo estrangulaba a sus víctimas con un cordón, cómo estrangulaba a sus víctimas. Yo lo recuerdo muy bien. También recuerdo que, como tú dijiste, que en un principio pensaban que el asesino era un hombre y no una mujer. También Juana decía en esta conferencia que la primera vez que lo hizo fue porque una de las señoras que estaba cuidando, porque realmente quería hacer ese trabajo, le enseñó sus joyas. Y lo que pensó Juana era, pues es que esta señora, ¿para qué las quiere, no? ¿Para qué tiene tantas joyas si ya no las va a disfrutar, no? Si ya no hay nadie a quien dárselas, pues me las quedo yo, ¿no? Y ese fue el impulso que tuvo para cometer esos actos, ¿no? Nos dice Playkev, hola Playkev, ¿cómo estás? Bienvenido. Y nos dice Dani Bernot, buenas noches, gracias por las historias. Muchas gracias a ti por acompañarnos durante este rato. Perdón por extendernos un ratito, pero teníamos historias para contar. Y muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos. Y bueno, Marcelo, ¿qué te parece si cerramos con uno de los asesinos seriales que simbraron la Ciudad de México y que es uno de los que yo creo que más se conocen o más se recuerdan? Marcelo, ¿cómo ves? Claro, hay que cerrar con broche de oro. Hay que dejarlo mejor para el final. Ya Raúl nos lo había adelantado por ahí. No sé si Raúl sigue aquí en el chat esperando esta historia, pero este asesino va dedicado para Raúl. Obviamente la historia no el asesino, pero sí para Raúl, que lo pidió desde el inicio del stream. Y bueno, esta historia conmocionó no solo a la Ciudad de México, no solo al Distrito Federal de ese entonces, sino a toda la nación. Fue el de aquel asesino que fue detenido un día como hoy, bueno, de ayer más bien, que era 8 de octubre, pero del 2007, y tomó fuerza su nombre gracias a las condiciones en las que fue capturado. José Luis Calva Cepeda era un hombre solitario que vivía en la colonia Guerrero, situada al noroeste de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc. No era una persona adinerada, ya que muchos testimonios, y aquí me permito abrir un paréntesis, bueno, ahorita que termine de contar este cachito les digo, ya que muchos testimonios lo habían visto deambular por las calles aledañas de la colonia Guerrero o inclusive dentro del metro Guerrero, en donde a cambio de una limosna, de una moneda, el hombre te entregaba un pedazo de papel donde habían poemas de su autoría. Poeta y escritor de profesión, su estilo era tétrico romántico. José Luis ganó la fama que ostentaba ya que fue responsable de la muerte,
mutilación y posible canibalismo de 3 víctimas que se le fueron confirmadas. Aquí quiero abrir un paréntesis porque la secundaria, que por esos tiempos yo cursaba la secundaria, tenía un amigo, que no sé qué haya pasado con ese amigo, pero tenía un amigo que vivía en la colonia Guerrero y él, el día después a la detención de este hombre, me comentó que ya lo había visto por ahí y que inclusive él le había comprado un poema a este hombre que los cambiaba obviamente por una pequeña limosna. Le pregunté qué había hecho con el poema porque pues obviamente se podía volver famoso. Me dijo que lo tiró porque era muy malo. Realmente eso ya no sé. Pero estamos hablando de nada más y nada menos, ya han de haber averiguado, de el caníbal de la Guerrero. Y es que una de sus víctimas, y por la que ganó el mote del caníbal de la Guerrero, fue una de sus exnovias, quien había desaparecido, y la familia de esta habían puesto una denuncia por la desaparición. Fue entonces cuando el 8 de octubre del 2007, la policía sorprendió a Calva Cepeda en su departamento con el cuerpo de su exnovia descuartizado, y, aunque él había negado los actos de canibalismo, el parte oficial de las autoridades describía que habían encontrado el torso de la víctima dentro de uno de los armarios de la casa, así como las demás partes del cuerpo dentro del refrigerador. Por el broche de oro de la escena, lo más perturbador era que la estufa aún se encontraba sobre un sartén el brazo de aquella mujer, y sobre la mesa un plato con cubiertos, en donde se presumía había restos de carne humana que el caníbal había consumido. Uno de los oficiales apuntó que hasta había limón exprimido en el plato, al momento que habían detenido al asesino. Este monstruo compareció en el hospital de Choco, ya que al ser capturado saltó por una ventana, lo que le ocasionó una conmoción cerebral leve. Al caníbal se le imputaron los otros 2 cargos de homicidio por el asesinato y desmembramiento de otras 2 mujeres y una más que había sido descubierta con el mismo modus operandi del caníbal. Posteriormente, un hombre que decía que era pareja de una relación homosexual con Cepeda declaró en contra de él, ya que según él, el caníbal le había confesado los crímenes que había cometido y él mismo le había ayudado a descuartizar a una de sus víctimas. Calva Cepeda murió en el penal a pocos días de haber sido capturado, presuntamente por suicidio, al colgarse con su propio cinturón de una de las vigas que había en su celda. Aunque muchos presumen que fue mandado a matar por sus crímenes tan atroces. Se dice que en el funeral de Cepeda, uno de los hermanos mayores de una de sus víctimas quiso abrir el féretro para comprobar que la bestia estaba muerta, pero las autoridades no se lo permitieron. Y esta es la historia del caníbal de la Guerrero. Sin duda una de las historias más recordadas en los años modernos, ¿no, Marcelo? Sí. Si lo recuerdas tú. Sí, bastante impactante la noticia, ya que mm, no era muy conocido el canibalismo aquí en México. Claro. Uh-huh. Más de ese índole. Ha habido, pues, tamales de carne humana, pero esto Pero ya es bueno, otro nivel. vamos, si no es algo consciente, ¿no? Ya un tamal, pues carne que te hayan hecho, pues órale, ¿no? Pero él las comía, realmente las devoraba, ¿no? Claro. Como su hábito alimenticio. De hecho, se dice que, que el caníbal, que José Luis Calva Cepeda, mató a su exnovia y la tuvo mucho tiempo
descuartizada en el refrigerador. Y él como si nada, ¿no? Por las calles deambulando, vendiendo sus poemas y regresando a deglutar, perdón, el cuerpo de, de su homicidio. Claro. Igual, ¿recuerdas que otra persona caníbal hemos hablado igual de historias de terror? No recuerdo muy bien, Marcelo, perdóname. ¿Quién? De la niña que fue encontrada en el metro Tacubaya, Así es, la justo. cual durante una semana se alimentó del cadáver de un vagabundo Tienes que razón. había caído de una alcantarilla del metro y se Ujú, había fracturado el pie y ujú, muerto tiempo después. ujú. Eh, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre de la niña, pero Ah, estuvo bastante perturbador igual que una niña de 7 años, me parece ujú, un poquito más grande, ujú. también fuera caníbal. Igual no fue, quizá no fue más por instinto, pero Mm, sí es perturbador. así es, así es. Claro que no podemos comparar las dos historias porque pues, la niña tenía que lo hizo más por un instinto de supervivencia y y esta bestia lo hizo por bueno, quién sabe realmente sus motivos, pero yo creo que uno de sus motivos fue realmente el querer asesinar y consumir a su víctima, ¿no? Caníbal por circunstancias y caníbal por decisión, ¿no? Exactamente como nos dice Pili. Así es, así es, Claro, claro. así es. Sí, no, pobre niña. Esa historia la contamos en uno de los primeros streams sobre leyendas mexicanas. Si quieren que la volvamos a contar, con mucho gusto la volvemos a contar. Y si no, pues si la quieren revisar, pues también recuerden que en el canal de YouTube están todos los streams de terror. Por unas cuestiones de copyright, no sé qué pasó. No he podido subir el de la semana pasada, por eso no he llegado a YouTube. Pero ya para mañana, ya que estoy viendo dónde está el problema de copyright, y lo estoy editando otra vez, ya para mañana estará disponible el juego de terror pasado donde hablamos de las criaturas de Halloween. Este stream estará disponible el día miércoles de la próxima semana para que estén pendientes por si lo quieren ver allá por YouTube, ¿no? Y bueno, Marcelo, pues hemos llegado al final de un nuevo stream de Jueves de Terror. ¿Algo que quieras apuntar antes de que Claro. nos retiremos? Eh, este es uno de los streams bueno, uno de los primeros streams, pero más adelante se vienen las sorpresas y recomiendo que se vayan haciendo agenda para poder visitar este stream, ya Ujú, que vamos a tener bastante contenido explícito, tanto de terror, ujú, para poder hacer más atractivo el stream. También van a ser ciertas sorpresas, como ya se mencionaron, tanto de experiencias de personas conocidas ujú. y pues básicamente es material exclusivo. Así es. De hecho, por ahí también vamos a tener ahí en uno de los streams, no vamos a decir cuál para que sea sorpresa, vamos a presentar los videos más terroríficos que haya en internet, refiriéndonos a terroríficos que lo podamos mostrar, obviamente paranormal. Vamos a hacer un topcito aquí, Marcelo y yo, para mostrarlos en uno de los streams, para que se estén ahí atentos. Eh, y pues nada, ¿no? Sin nada más que agregar, Marcelo, les agradecemos a todos los que estuvieron en este rato de 2 horas, que nos extendimos un poquito más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este jueves de terror de tema especial por el mes de Halloween. Este es el segundo de 5 streams de temas específicos. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que haya sido de su agrado los temas y los asesinos. Si por ahí, no de su agrado, pero sí las historias sobre los asesinos, por ahí si se nos pasó uno o creen que deberíamos de retomar el tema para otro stream, con mucho gusto los leemos en el chat. Si creen que por ahí tendríamos que ahondar un poquito más en el tema o retomarlo por cachos en algún otro stream, con mucho gusto que nos escriban ahí en el chat o en las redes sociales que están apareciendo ahí abajo. Somos todos ojos para leer sus opiniones. Muchísimas gracias a todos, Marcelo. Vámonos, Marcelo. De aquí espantan, como dicen por ahí, ¿no? Buenas noches, también personas nuevas del stream, chequen algunos de los streams pasados, ya que hay bastantes buenas historias y uno que Sí. otro video de ciertos familiares jugando la Ouija Ujú. y cosas así bastante perturbadoras, pues, bastante buen contenido para que se den una checada del tipo
de contenido que estamos haciendo aquí. Así es. Y no me queda nada más que desearles unas buenas noches y como dice Enrique, aquí espantan. Así que vámonos de una vez porque ya es noche. Y bueno, por ahí vamos a volver a pasar el video de Pérez, por si no lo quieren buscar, vamos a volver a pasar el video de la Ouija, para que estén ahí atentos, a ver en qué stream lo pasamos, pero de que lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias, Pili, por lo de las buenas historias. Nos vemos el próximo jueves aquí sin falta. Nos vemos, Maffer. Gracias, de Petatán. Eso es todo por nuestra parte. Yo soy Enrique y él es Marcelo. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y que tengan dulces sueños. Buenas noches.